nos libertó, nos hizo libres, ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado y del diablo. No importa cómo estés, no importa dónde estés, el Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora. Y Él va a hacer algo nuevo. Él va a poner un sentir nuevo, algo que quizás no habías experimentado hasta ahora. Pero Él viene para traer esa nueva realidad para ti. Bienvenidos a Momentos Cristianos con el pastor Alejandro, quien les habla. Este programa que trata con temas cotidianos de la iglesia, con temas cotidianos de nosotros, pero siempre con una mirada cristiana. El tema que quiero traerles hoy es lo que de alguna manera está sucediendo en las iglesias, que es un movimiento judaizante, es decir, un movimiento que tiende a judaizar a la iglesia. Y por eso es que quiero tocar este tema para que no solamente podamos entenderlo, sino también podamos darnos cuenta de lo sensible y, entre comillas, peligroso que es. Una de las cosas que tenemos que dejar claro es que todos amamos a Israel, todos amamos al pueblo judío y por supuesto oramos por ellos, oramos por la paz en Israel, pero una de las cosas que puede pasar es que sin darnos cuenta por ese amor, por esa simpatía que nos trae el pueblo, quizás podemos caer en pensar que todo lo que ellos hacen es de Dios y deberíamos imitarlo o copiarlo. Pero lo que quiero que veamos es que no todo lo que ellos hacen es de Dios y tampoco todo lo que aún Dios le mandó a hacer a ellos es para que nosotros lo hagamos. Entonces necesitamos entender la diferencia entre lo que hoy vivimos como iglesia y lo que el pueblo de Israel vive en el tiempo que estamos hoy, en la actualidad me refiero. Algunos quizás movidos por este pensar, por esta manera de creer que todo lo que ellos hacen es de Dios, deciden ir en búsqueda de todo eso, ir en búsqueda de las costumbres, de las maneras en que ellos o que el pueblo de Israel festeja o simplemente escogió hacer, pensando que todo eso es de Dios. Y lo que es de Dios es que el pueblo judío, por supuesto, es un pueblo que Dios escogió, pero sus costumbres no vienen de parte de Dios. Este mover hacia ese lugar se conoce como el movimiento judaizante. Y yo quiero mostrarles que no es algo nuevo, que ya estaba desde la iglesia ya al principio. Y por eso quiero leer con ustedes Gálatas, el libro de Gálatas. Vamos a leer capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Dice aquí mi Biblia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio o otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo ya en ese momento
les está escribiendo a los fieles, a la iglesia que estaba en Galacia. Y en aquel tiempo, este movimiento de tratar de judaizar a la iglesia estaba muy presente y venía mayormente, aunque a usted le va a parecer chocante, venía mayormente desde dentro de la iglesia. De la misma iglesia cristiana venía ese movimiento. No era que los judíos querían hacer a los cristianos judíos, judaizarlos, sino que la misma iglesia trataba de que aquellos que no eran judíos en la iglesia se volvieran judíos. Tanto que podemos decir que una iglesia mayormente judía en ese tiempo y cerrada, porque ellos estaban como cerrados en que ellos eran nada más que ellos, se encuentra en un momento determinado en una especie de mover que no estaban preparados, no esperaban que sucediera, hacia una sociedad que en aquel tiempo le llamaban gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Los que no eran judíos. Y entonces, de alguna manera, ese movimiento de los gentiles, ellos no sabían cómo tratarlos. Porque claro, mientras que eran judíos, ellos sabían y tenían costumbres y tenían maneras y estaba todo bien. Pero de pronto aparecen gentiles que no tienen ni las costumbres, ni los conocimientos, ni nada de lo que ellos tenían. Entonces ahora no sabían cómo tratarlos. ¿Por qué? Porque en el pueblo gentil no había tradiciones. No había tradiciones que ellos tenían constantemente. Y entonces simplemente no hacían nada de lo que ellos hacían. Entonces se encontraron ante esto y sin saber qué hacer. Y tanto los religiosos judíos como aún los sacerdotes judíos, como los fieles judíos, o sea, no solamente la parte de la casta, sino la casta alta, sino todos, lo que hacían era, buscaban hacer que los nuevos cristianos se volvieran, se hicieran a las costumbres que tenían los judíos. No estoy hablando a la ley, estoy hablando a las costumbres. En el caso de la religión judía y sus sacerdotes, ellos se encontraron con algo que no entendían. Ellos no comprendían de qué se trataba el cristianismo. Para ellos, el cristianismo era básicamente otra religión. Y como era otra religión, no la podían aceptar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de que los malos eran los judíos, los buenos eran los cristianos. Se trata de que había algo que estaba directamente atacando a su religión. Lo que ellos no entendieron es que no podían judaizar algo que no tenía que ver con la religión judía, sino con un nuevo mover. Ahora, yo quiero detenerme un segundo aquí, porque en este mover y esto que querían hacer aún los propios cristianos judíos con los que no eran judíos, pero sí eran cristianos, tenemos que entender de dónde parte. Y parte de simplemente no entender de qué se trataba el cristianismo. Insisto, el cristianismo no era una nueva religión. Nunca fue una nueva religión. De hecho, no es una nueva religión. Ellos no pudieron ver que lo que Dios estaba haciendo era promocionando a Israel, promocionando al judaísmo, es decir, llevándolos a un nivel superior, llevándolos a un nivel donde no habían estado nunca. Ellos no pudieron, simplemente no pudieron ver que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en ese momento sobre ellos.
¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo escogido. Y Jesús dijo que vino a los suyos. Y la iglesia primitiva era mayormente, por no decir todos, eran todos judíos. Luego comenzó un mover sobre un pueblo no judío, los gentiles. Dios estaba llevando al judaísmo a una altura mucho mayor que una religión. La estaba llevando a una relación con el Señor. La estaba llevando a una relación con Dios. Ellos no tenían una relación, ellos tenían solamente una religión. Esto se puede, de alguna manera, reducir a una sola palabra. Pasar de la ley dura, restrictiva, a una gracia, a un favor que por supuesto era absolutamente ilimitado sobre un pueblo que había sido escogido por Dios como su pueblo. En el libro de Ezequiel 36, vamos a leer del capítulo 32 en adelante, que dice así: No os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová del Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de toda vuestra iniquidad, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Versículo 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, y yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solícito para la casa de Israel, para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba cumpliendo lo que había hablado sobre ellos. Llegaba la gracia de Dios al pueblo judío, el favor inmerecido. Por eso dijo: no lo hago por ustedes. Era un favor inmerecido de Dios para ellos. Dios no estaba pagándoles por lo bueno que eran o lo bien que se habían comportado o porque habían cumplido la ley. Lo estaba haciendo porque Él los amaba y los estaba llevando conforme a su promesa a un nivel más alto. Pero ellos no lo pudieron entender. Ellos vieron a Jesús como una amenaza. Lo vieron como otra religión. Algunos alcanzaron a verlo, algunos lo entendieron y nació el cristianismo. Pero primariamente ellos eran judíos. Entonces, claro está que no había maldad en la intención de los judíos. No estoy planteando aquí los buenos y los malos. Estoy diciendo que como eran judíos y tenían costumbres judías, y mayoritariamente la iglesia del primer siglo era judía, entonces ellos quisieron llevar a los que llegaban sin esas costumbres, esos conocimientos acerca del judaísmo, que quisieron llevarlos hacia ese lugar.
y lo único que querían era que fueran como ellos. Y por el lado de la religión concretamente judía, se vieron amenazados con otra religión y obviamente lo que quisieron era frenar todo esto, pero nunca quisieron frenar a Dios. Y quiero aclarar esto porque algunos se ponen en contra del pueblo judío como si hubiesen sido los malos, como si hubiesen a propósito tratado de frenar la voluntad de Dios. No hicieron nada desde la maldad. Ellos no quisieron frenar a Dios. Ellos estaban defendiendo lo que habían recibido de Dios. Ahora, en este tiempo en que la iglesia cristiana ya asentada y con claridad en muchas cosas, la iglesia cristiana mira al pueblo y a la religión judía con una mirada como quien mira a un adulto, como quien mira a uno desde un lugar de niño, porque son aquellos que estuvieron antes, los que recibieron de parte de Dios todo, simplemente que no alcanzaron a ver lo que Dios estaba haciendo. Solo algunos, y se convirtieron al cristianismo, pero luego quisieron hacer de los gentiles judíos en cuanto a sus costumbres. Esto hace que muchas veces se confunda. Esto hace que muchas veces algunos cristianos, algunos líderes se confundan y entonces confunden costumbres con propósitos y mandatos de Dios. Una cosa son las costumbres judías y otra cosa son los mandatos y los propósitos de Dios. El pueblo judío, o en el pueblo judío, hay muchas cosas que Dios permitió, pero nunca mandó. Usted puede encontrar muchas costumbres judías que son cosas que Dios aceptó, lo dejó, pero esas costumbres no son sino tradiciones, las cuales el mismo Jesús, entre comillas, criticó o quiso mostrarles que eso no venía de Dios. Fíjense en Gálatas 1. Gálatas 1, vamos a leer el versículo 13, 14 y 15. Dice así: porque ya habéis oído, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne o sangre. Es decir, Pablo está reconociendo que el error que él tenía era que era muy apegado a las costumbres de los judíos, de sus padres. Pablo muestra la diferencia de su pensar y entender antes y después de su encuentro con Jesús. Es decir, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, todo lo que era costumbres de los judíos, para él fue algo desechable. Las tengo por basura, dice en otro pasaje. Entonces, no podemos volvernos ahora, por mucho que amemos al pueblo judío, por mucho que nos gusten todas las cosas que ellos están haciendo, no nos podemos volver a costumbres que nunca Dios dijo que hicieran. Simplemente les permitió, simplemente que siguieran. Pero Jesús luego sigue avanzando sobre esta confusión que se puede dar en la iglesia cristiana con las costumbres judías. Colosenses 2, versículo 8 en adelante. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones. Escucha acá, lo que puede pasar es que alguien nos quiera engañar, no con doctrinas, sino con filosofías de lo que son las tradiciones. Lo que él estaba hablando acá de las tradiciones judías, de los hombres conforme al rudimento del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la piedad, la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Y versículo 11 hasta el versículo 14 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque una de las cosas que pretenden los que quieren judaizar es que se imponga una vez más la circuncisión. Entonces Pablo dice: miren que ustedes ya fueron circuncidados, pero no con una circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Y versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra vosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí la iglesia de Colosa estaba siendo empujada, estaba siendo tratada de llevar a judaizarse. Y Pablo interviene mostrando que lo que le decían y esperaban era que se sujetasen a tradiciones de hombres y no según Cristo. Entonces quiero establecer aquí que las tradiciones del pueblo judío pueden ser muy simpáticas para nosotros, pueden ser que nos atraigan por la cosa que viene desde antes, pero son contrarias a Cristo. No son según Cristo. Y esto es muy importante. Y por eso quiero resaltar una vez más aquí que no existe mala intención del judaísmo para con la iglesia cristiana. Simplemente es falta de entendimiento que los estaba llamando Dios por medio de Jesucristo. Esto es todo. Todo se centra y termina en una confusión. Dios no los estaba llamando a que dejaran su religión y tomaran otra. Jesucristo no estaba levantando una nueva religión. Solamente Dios los estaba llamando a algo más alto, superior, a la gracia de Dios y no a la ley, no al precepto, no a lo rígido, sino a una gracia, perdonando sus pecados una vez y para siempre, y no como los sacerdotes que tenían que entrar una y otra vez, sino una vez y para siempre. Era el cumplimiento, casi diría yo, del sueño del pueblo judío, pero no lo pudieron entender. El libro de Hechos 3, y dice el versículo 17, vamos a leer 17 y 18, dice así: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. De esto se trata. Pero si entendemos que hay una confusión, hay un error, tenemos que prevenir esto. ¿Por qué? Porque hay un peligro, y es que este no viene del judaísmo como
como la religión. El peligro es que este mover viene de dentro de la propia iglesia cristiana. Y ahí es donde está el peligro. Por eso lo que estoy hablando, lo que les estoy comentando, no es en contra del pueblo judío, al contrario. Repito que el pueblo judío está simplemente todavía sin entender qué es lo que Cristo vino a hacer. Pero el peligro real está dentro de la iglesia, de aquellos líderes que quieren llevar a judaizar a los cristianos, como pasaba en la iglesia primitiva que vimos allí en Gálatas. Es el movimiento pro-judaísmo que se está introduciendo en el cristianismo por parte de algunos líderes. ¿Y qué es lo que quieren? Que realmente ellos admiran y ven con buenos ojos a estas costumbres que de alguna manera Pablo nos, en Colosenses, llama engaños por costumbres de hombres. Es decir, estas costumbres a las cuales Pablo le llama engaño, ahora estos líderes que ven con agrado, con simpatía a las costumbres judías, quieren llevar al cristianismo, a la iglesia, a eso. Y ahí está el peligro. Es verdad que en la ley existían dos tipos de leyes. Unas se las conoce como las leyes morales y otras como las leyes rituales. Las leyes morales son leyes perpetuas que persisten hoy en día. Amar al prójimo, lo que serían las limosnas a los necesitados, ayudarlos, en fin, cosas que tienen que ver con lo moral. Eso persiste. Eso no son solo costumbres, son leyes. Pero hay otras que son leyes rituales. Rituales que solo eran para el pueblo judío en aquel tiempo, antes de venir a la gracia. Porque dice la palabra de Dios que eran sombra. ¿Qué es la sombra? Es algo que refleja lo verdadero. Lo verdadero hace sombra delante de la luz, pero lo verdadero es lo que vale. La sombra es sombra nada más. Y la palabra de Dios dice que son sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era el Mesías, era Jesucristo. En Colosenses 2:16, Colosenses 2:16, dice allí precisamente esto, que son sombra de lo que había de venir. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, lo que nos está aclarando es que todas las cosas que eran costumbres, los días de fiesta, el sabbat o el sábado, las comidas que se podían o no comer, todas esas cosas son rituales que eran sombra de lo que había de venir, pero el verdadero cuerpo, la sustancia concreta, es Cristo. No eso es simplemente sombra. Entonces, si nos volvemos a las sombras, dejamos al cuerpo, dejamos a Cristo. Y lo que vale, lo que tiene valor, es Cristo, no las sombras. Por eso es tan importante esto que estamos viendo para la iglesia. Todo es sombra de lo que ha de venir. Aquí el apóstol da una explicación bien clara de esto. Y en Gálatas nos muestra a qué cosa no sujetarnos como iglesia cristiana. Fíjense en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Del 9 vamos a leer hasta el 11. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que
que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, el apóstol Pablo dice, les he explicado, les he enseñado, los he llevado a la gracia, les he mostrado a Cristo resucitado, vivo. Y ustedes se quieren volver a lo que era antes de Cristo. Se quieren volver a las sombras. Y entonces dice, entonces trabajé en vano con ustedes. El verso 10 nos da la pauta de algunas de esas cosas. Y fíjense, dice guardar los días. ¿Qué es guardar los días? Bueno, por ejemplo, aquellos que quieren guardar el sábado. Hay cristianos hoy, que incluso algunos movimientos cristianos, que guardan el sábado. Pero la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, yo soy Señor del sábado. Por eso mis discípulos no guardan el sábado. Dice, guardan los meses, es decir, las fiestas judías. Nosotros no tenemos que guardar las fiestas judías porque las fiestas judías son Cristo. Cristo es cada una de esas fiestas. Y lo que sí tenemos que guardar, lo que Cristo nos dijo que guardemos. Él dijo que guardemos la Pascua. Y la guardamos, claro, la Pascua cristiana porque Él nos mandó a hacerlo, no porque los judíos la guarden. Hacer esto en memoria de mí, dijo Jesús. Por eso necesitamos guardar lo que Cristo nos mandó, no lo que son las cosas que el pueblo judío guarda. Y dice guardar los años, es decir, tenemos tiempos. Nuestro tiempo comenzó el día que Jesucristo nació y por eso estamos en el año 2021 y no en el año 5000 y pico de los judíos. Todas son cosas, pero el punto es que el apóstol Pablo estaba lidiando con lo mismo que hoy en día estamos lidiando. Y por eso es mi responsabilidad demostrarle una mirada diferente, una mirada cristiana acerca de estas cosas que está pasando en la iglesia. Un ejemplo muy claro, que usted quizá lo va a entender mejor todavía, es lo que los judíos tenían por costumbre. Era lo que ellos hacían. Incluso los judíos cristianos lo hacían. Era echar suertes. ¿Se acuerdan cuando el traidor, el apóstol Judas traicionó a Jesús? Entonces quedaron 11. ¿Y qué hicieron ellos? Echaron suerte para ver a quién elegían. ¿Por qué echaron suerte? Porque los judíos lo hacían constantemente, para ellos era una costumbre. Jamás de los jamases Dios les ordenó, les dio un mandamiento o lo dijo que lo hicieran. Eso era una costumbre de ellos y lo incorporaron, pero nunca Dios les dijo que lo hicieran. No vino una orden de Dios, no era un mandato de Dios. Sin embargo, aún los propios apóstoles lo hicieron para elegir al que faltaba en los 11 que habían quedado. ¿Se da cuenta? Ahora, usted no puede echar suerte porque eso es en contra de la voluntad de Dios. Es en contra. Yo quiero que entendamos que muchas cosas que son costumbres, que son cosas de los judíos, son para ellos y hasta que ellos puedan entender, está bien que lo sigan haciendo. Pero nosotros, que hemos recibido entendimiento, que el Espíritu Santo está en nosotros, que Cristo se reveló a nosotros, no podemos volvernos a eso, sino que tenemos que seguir a Cristo. En otras palabras, amamos al pueblo judío, oramos por ellos, pero cuidado. Dios nos llamó y nos puso en algo mucho más grande, en una relación de mayor intimidad, confianza, libertad que la que ellos poseen. Entre tanto, se sujeten a sus costumbres y a sus leyes. En Gálatas 5, vamos a leer del 1 al 8, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó a no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amén y amén. Amados, volverse a las costumbres judías es dejar a Cristo, es alejarse de la gracia y volver a estar bajo una ley, la cual dice Romanos 8, nadie jamás se salvó o alcanzó la salvación. Para el judaísmo aún está el velo, el velo que separa al pueblo de la presencia de Dios. En el tabernáculo había una cortina, un velo. Ellos estaban de este lado y la presencia de Dios estaba del otro lado. Para el judaísmo todavía hay una cortina que separa al pueblo de la presencia de Dios. Pero para nosotros, para los cristianos, ese velo fue rasgado, ya no está más, por lo cual tenemos confianza para entrar por medio de Jesucristo a la misma presencia de Dios. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amados, ya tenemos nosotros una relación con Dios de confianza que el pueblo de Israel todavía no tiene. Si bien Jesucristo vino para que la tuvieran, no lo entendieron y por lo tanto todavía no la tomaron. Pero nosotros sí, por lo tanto no nos tenemos que volver a eso, porque si no, ese velo vuelve a estar y nos separa de Dios. Pero ahora nosotros podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. No nos volvamos atrás. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que nos agrega el libro de Hebreos 4. Nos agrega que podemos acercarnos al trono por medio del sumo sacerdote que ya padeció una vez por todos nosotros para siempre. Para concluir, oremos por la paz en Israel y porque todo el pueblo judío sea prontamente salvo, que venga a Cristo. Pero no confundamos la libertad con que Cristo nos liberó con las costumbres de aquel pueblo que Dios escogió y de donde vino el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos una vez más al yugo de la esclavitud. Que Dios bendiga a Israel y traiga paz sobre Jerusalén. Dios bendiga al pueblo cristiano y la paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, escogido para algo mucho mayor que lo que fue la ley. Somos escogidos a la gracia que es por medio de Jesucristo. Permanezcamos en ella. No permitamos que
vengan que nos quieran confundir y llevarnos a costumbres que no vienen de Jesucristo, no son de Él, y por el contrario nos alejan de Cristo. Que Dios te bendiga, que esta palabra te permita tener esa sensibilidad para caminar con Cristo y no volverse atrás, que nadie te pueda engañar. Y te espero en el próximo programa con un tema de actualidad, pero visto con los ojos que Cristo miraba.